Comenzamos con la última comparecencia. Están con nosotros los representantes del grupo Etxebizitza Plataforma a petición de la Comisión, a solicitud de Marian Beitialarrangoitia, parlamentaria del grupo de H. Bildu, para que expresen su punto de vista en relación con la proposición de ley de vivienda. Tiene en primer lugar la palabra la representante del grupo de H. Bildu, Marian Beitialarrangoitia. Mellesker, muchas gracias. Muy brevemente, y os lo digo en castellano porque ya llevamos una tarde bastante prolongada. Mi intención en esta primera intervención no es extenderme, porque nuestro trabajo como grupos parlamentarios vendrá a posteriori y bueno, lo estamos desarrollando también hoy en día, ¿no? Estudiando la propuesta que se nos ha hecho para ver qué tipo de enmiendas vamos a presentar al documento. En esencia lo que queremos es escucharos, es saber qué opinión tenéis de la propuesta que tenemos sobre la mesa para que tanto nosotros, que somos los proponentes, como el resto de los grupos puedan, a través de escucharos a vosotros, pues estudiar si pueden incorporar aportaciones que podéis hacer a esas enmiendas o al propio debate que se vaya a dar sobre la proposición o sobre la propuesta en este caso, ¿no? Entonces, sin más, agradeceros que hayáis venido a darnos vuestro punto de vista y sin más que os atenderemos gustosamente y os escucharemos con mucha atención. Es que recasco. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Os voy a presentar. Comparecen con nosotros, están don Adolfo Gómez, don Imanol Arnaiz y don Roberto Barriuso en representación del grupo Etxebizitza Plataforma. Sin más, tiene la palabra Adolfo, ¿no? Sí. Adolfo Gómez. Aquí. Buenas tardes. Les vamos a hacer una presentación un poco de nuestro punto de vista. Etxebizitza es una plataforma que ha promovido el Consejo Vasco de la Juventud y en la que hemos participado diversos colectivos sociales, algunos sindicatos, y que ha generado el documento que ya os ha repartido Amaya en la comparecencia previa. De Sascundea, que está aquí Roberto, es una asociación que busca básicamente lo que es una vida más natural, más lenta, al ritmo de la naturaleza, no basada en la economía de consumo. Y la plataforma de afectados por las hipotecas de Vizcaya, Kaleracheri-Kes, es una plataforma que, como la conocida a nivel nacional está de Ada Colau, básicamente queremos una justicia en el tema de vivienda y queremos que se termine todo el problema de los desahucios y todos los traumas generados por las hipotecas. Bien. En nuestra intervención nos vamos a referir a tres documentos. Uno es la proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista. La otra documento al que haremos referencia es la ILP que promovieron las plataformas afectadas por las hipotecas a nivel estatal. Y el otro documento es Políticas Públicas de Vivienda. Este documento que os han facilitado Amaya del EGK, ese que tiene la casita en la portada. Bien, entonces, en la ILP que promovimos las plataformas afectadas por las hipotecas, hará aproximadamente un año que se recogieron firmas y a principios de año se presentaron 1,5 millones de firmas de apoyo y tal. Lo que nosotros pedíamos y en lo que seguimos insistiendo es que no haya ni un desahucio más, que haya dación en pago para solucionar problemas de deudas inasumibles y que la solución del problema de la vivienda debe venir por un parque de viviendas en alquiler social en condiciones razonables, que generalmente admitido es que no debe uno dedicar de su renta más de un 30% a lo que es vivienda. Y principalmente debido a la movilidad social que exige la problemática laboral presente, hay que insistir en las soluciones de alquiler, ya que durante la vida laboral lo más probable es que el trabajador cambie varias veces de residencia.
cedo la palabra a mi compañero Roberto, que va a presentar las siguientes transparencias. Bueno, lo que pide el documento de Etxebizitza es el derecho subjetivo a la vivienda, que toda persona mayor de 18 años pueda disponer de una vivienda digna y adecuada en alquiler. El alquiler debería ser un 30% de los ingresos y revisable siempre que haya una variación, ya sea que disminuyan o que aumenten, que se revise, ¿no? Puesta en uso de las viviendas vacías o subocupadas. La presencia en el Parque Vasco de Vivienda de una gran cantidad de viviendas vacías y de segundas residencias es producto del modelo de política de vivienda que fomentó la especulación que entre otros problemas desencadenó el boom inmobiliario. El número de viviendas vacías existente se está viendo continuamente incrementado por los continuos desahucios a manos de bancos y cajas, así como de alquileres a precios excesivos. Esto, además de suponer un derroche económico, es también un atentado medioambiental y un obstáculo para la garantía del derecho a la vivienda, porque las viviendas se han hecho para ser ocupadas, ¿no? Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que el volumen conjunto de estos dos tipos de residencia viene a coincidir con el volumen de demanda, más o menos. Es por ello que la intervención sobre este tipo de viviendas tiene que ser prioritario. Para ello se tiene que poner encima de la mesa un conjunto de medidas de fomento y disuasorias que permitan poner estas viviendas al servicio de las necesidades sociales. Como ya ha dicho Amaya, las viviendas públicas deberían ser solo en alquiler, ¿no? Y las viviendas que se requisen por estar subocupadas o vacías deberían ser también puestas en alquiler. Además del caso de otros inmuebles que la Administración, esto ya estaríamos hablando de viviendas que pertenecen a la Administración, deberían valorarse medidas para cederlas a otros, a cooperativas de vivienda del sistema Andel que ha hablado antes David y Ioninche, sistemas de vivienda de cooperativa de cesión de uso, que no tiene nada que ver con la cooperativa tradicional, en la que se construye una serie de viviendas y luego, una vez que se han construido, la cooperativa se disuelve y los cooperativistas pasan a ser propietarios tradicionales. La vivienda de cesión de uso es una vivienda de gestión. Los cooperativistas son socios de la cooperativa, son siempre socios, tienen el derecho a perpetuidad de disfrutar de la vivienda y la propiedad recae siempre sobre la cooperativa. Hay varias en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, Etxeko, Atxondo, Bagara, Egunsentia, Joskide, Colectivo Cover. Y este tipo de cooperativas necesita suelo, podría ser un suelo público en cesión, ¿no? Este tipo de cooperativas no necesita necesariamente ser propietaria del suelo. Medidas para viviendas libres vacías. Recargo del IBI o gravamen de un nuevo impuesto para las viviendas no ocupadas, como ya contemplaba el proyecto de ley del PSOE, ¿no? De poner no sé si era un 10 euros por cada metro cuadrado de la vivienda, creo. Requisa temporal. Si después del aumento del IBI o del gravamen todavía siguen vacías, pues requisarla, que se requisen temporalmente las viviendas vacías en aquellas localidades donde las tasas de necesidad de vivienda y de presencia de viviendas vacías y subocupadas así lo legitimen. Edificación forzosa. En aquellos casos de promoción de vivienda cuya finalización está artificialmente detenida por los promotores con el único fin de mantener el nivel actual de precios de la vivienda, que es lo mismo que hacen cuando destruyen alimentos, es mantener vacías las casas únicamente para esperar a que lleguen a un precio que ellos consideran aceptable, especulación pura y dura, pues deberían ser requisados esos edificios y terminados de hacer o ser puestos a servicio, a disposición de las cooperativas o que sean de promoción pública. Fomento e intermediación. En paralelo a estas intervenciones de carácter punitivo, las administraciones pondrán en marcha programas de fomento y de alquiler cara a que las viviendas actualmente vacías o subocupadas salgan al mercado de alquiler. Regulación de la autorrecuperación de viviendas vacías.
La propiedad debe estar supeditada a su función social y por ello, en caso de que la Administración no ejecute todas las medidas a su disposición para la puesta en alquiler social de las viviendas vacías, debería ser reconocido el derecho de disfrutar pagando un alquiler social a los individuos que han ocupado una vivienda que llevaba años vacía. Servicio público de vivienda. Las políticas de vivienda y urbanismo hoy en día están dispersas entre distintos niveles administrativos y aquejadas, por tanto, de problemas de descoordinación y competencia interinstitucional que deben abandonar tal lógica. Para ello es necesario la puesta a punto de un servicio público de vivienda que coordine el conjunto de las intervenciones en materia de vivienda y urbanismo de las distintas administraciones. Comentarios al proyecto de ley. En la página 6 dice: si se analiza el censo de vivienda con el debido rigor, se observa que el número de viviendas deshabitadas no resulta realmente significativo en lo que respecta a la satisfacción del derecho subjetivo de acceso a la vivienda. No coincide con los datos que manejamos en Etxebizitza, tanto en el 2010, informe socioeconómico CAPCES, como ahora Eustat, datos. Son 116.000 viviendas vacías en la CAF frente a una demanda de 90.000. Comentarios al proyecto de ley. Páginas 6, 7 y 8. Los inmuebles que formen parte del patrimonio público de suelo se mantengan con carácter general bajo titularidad pública y las viviendas resultantes se destinen preferentemente al alquiler en aras al cumplimiento de la función social que les corresponde. El párrafo es impecable, pero luego no se ejecutan medidas concretas en el resto de la ley. En la página 11, planificación y programación de las políticas públicas de vivienda y alojamientos dotacionales desde la consideración de que la vivienda en alquiler es el instrumento fundamental para dar respuesta al mandato constitucional representado en el derecho a la vivienda. El párrafo también es impecable, pero desde Etxebizitza hicimos trabajo de minería de datos en el proyecto previo y al final la disponibilidad real era solo de 1.080 viviendas, lo cual es claramente insuficiente con una demanda de 90.000. En la página 58, el alquiler forzoso de la vivienda deshabitada. Esto ya lo ha dicho Amaya. El solo hecho de poner un cartel de que se vende o se alquila ya parece como que el individuo ya la quiere alquilar y por tanto no sería requisable. Le paso la palabra a Imanol. Vale, Arratsaldeon. Yo he hecho un trabajo de distinta forma. Yo este verano, como miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca Kalera Etxerik Ez, he estado todo el verano, aún lo tengo, las 24 horas pendiente del teléfono, de las llamadas. Ya me sale la palabra incluso llanto. He podido sentir desde el dolor que hay por la violencia de género en algunos casos, el dramatismo del problema que supone ver que se queda sin vivienda porque el desahucio llega y no ve ninguna alternativa. Por otro lado, el dolor que también veo y la incapacidad y la impotencia de que vas a una institución pública, ya sea Lanbide, ya sea el INS, ya sea Bienestar Social, hablo de forma especial de Bilbao, pero que me puedo extender a otros municipios, no hay una respuesta y la empatía, parece ser, yo al menos no la he visto. Entonces, una vez leído, yo lo que me he hecho ha sido un poco las preguntas, o me he puesto o he intentado hacer un poco qué solución podría dar, después de leer yo este proyecto de ley, a estas familias que ya digo que pueden, algunas de ellas en estos momentos, estar encerradas en una habitación y no dándose de cabezados contra la pared, pero cerca, esperando a poder hablar posiblemente cuando vuelva a casa, que es como he quedado. Y es la triste realidad que tenemos en Vizcaya, de tener llamadas, tener horas de teléfono para intentar que se desahoguen y tengan un oído que les pueda escuchar. Aparte, tenemos un día a la semana que psicológicamente también atendemos a estas familias. Entonces, yo lo primero que, para enfrentarme a un problema, me planteo es que tengo que saber cómo se ha creado, quién lo ha creado, y no lo he encontrado.
Luego, en cuanto a qué se pretende con esta ley, pues yo algunas cosas que me vienen son cosas que, de cualquiera de la calle, como por ejemplo, las plataformas a nivel estatal crearon una ILP. ¿Se tiene en algún momento presente esas salidas que da esa ILP al problema de la vivienda? Otra ley que ha sido bastante llamativa y se ha tenido que rehacer, como es la ley sobre la función social de la vivienda en Andalucía, pues es una ley que también me pregunto, ¿se va a tener en cuenta? Por otro lado, me llamó la atención que cierta alcaldesa de Richmond, en California, da la casualidad que sí la tiene en cuenta. Aparte de la de Andalucía, está la ley de Navarra, que hay otras, digamos, otras legislaciones. Por otro lado, yo también estoy sintiendo en las llamadas qué pasa con esas familias que se les ha quedado una deuda impagable para el resto de su vida. Yo cuando hablo, porque yo normalmente el teléfono lo uso simplemente cuando me llaman, pero lo que hago es, cuando tienes un rato y o bien se acerca si puede esa familia o yo me acerco donde esa familia y procuro de cara a cara sentir y ver qué pasa. Y entonces lo que veo es que el dolor de no ser ya un ser humano, porque esa deuda impagable te va a perseguir permanentemente, y si hables una cuenta corriente, en cuanto metas dinero va a haber quién va a sacarlo antes de que tú lo uses, pues me parece que quizá pues es importante. Vemos que la legislación, ejemplo, la nueva ley hipotecaria a nivel estatal, está al servicio de los intereses privados y de los poderes especulativos. ¿Por qué digo esto? Pues porque el propio señor de Guindos, cuando estaban elaborándola, comentó que le hicieron una alusión a lo que dice el memorándum del rescate a la banca, que si iba a consultar a la Troika cómo estaban elaborando esa ley. Y él contestó, no es necesario, porque el espíritu de la ley anterior se plasma en esta nueva ley. Entonces ya me pregunto, ¿para qué quiero yo una ley que plasma el espíritu de una ley que el Tribunal Europeo de Justicia Europeo lo ha dicho que es ilegal? Entonces, luego he sacado una idea, puede que esté errónea, pero veo mucho el podrán en lugar del deberá. Yo considero que a la hora estoy acompañando a estas familias, tanto a Lambide como al INS, y, por ejemplo, en cierto caso, han necesitado 8 meses, ir un montón de veces la familia al INS, y hasta que no le acompañé yo personalmente o otro miembro o compañera de la plataforma, no se elabora el documento que dice que por sus ingresos, en este caso eran 78 euros al mes, que consideramos que es injusto por la parte del Lambide y que intentaremos a lo largo de la semana superar, no le hacían pagar los medicamentos. Por otro lado, también veo, y permitidme que os diga, pero es su hijo con 13 años, tiene una orfandad de 303 euros con 50 céntimos y tiene que pagar el 10% de los medicamentos, que también está sufriendo las secuelas de la depresión por la separación y la muerte en febrero de su aita. Este mismo mes, su ama me llamaba llorando cómo iba a dar de baja a su hijo en las comidas de la Icastola porque no tenía dinero para pagar la comida y la Icastola. Llamo a la Delegación de Educación a Gran Vía 85, no hay dinero para ese tema. Llamo la acompaño, mejor dicho, a Bienestar Social, al Ayuntamiento de Bilbao, y como es propietaria de una vivienda, tampoco tiene derecho. Yo me quedo, en fuera de juego, porque digo, ¿qué importa que tenga vivienda? Digo, si solo con mirar que ya debe 2 mensualidades, con la tercera que deba, en un plazo muy corto, esa vivienda va a ser del banco, va a ser desahuciada. Pues no se tiene, y permitidme que os diga, la legislación no está actualizada a las condiciones que hoy padecemos. Y os voy a poner un ejemplo. Yo el otro día vi un anuncio sobre el tema de una ópera fantástica por 35 euros. Y se me ocurrió comprar en lugar de la entrada unas tarjetas Barí. Y resulta que me he dado cuenta que me quedan... Este ordenador está pitando. ¿Alguien sabe? Sí.
que me voy a tener que comer yo esas tarjetas porque en Bilbao, a lo grande, no se admiten monedas, solo son billetes. Y hay familias que cuando vienen a las reuniones de la plataforma solo tienen monedas. Y yo les quería regalar la tarjeta para que esas monedas metidas en la tarjeta podría suponerles un ahorro en el viaje. Pues tenemos que ir otra vez a protestar al transporte colectivo porque por un lado consideramos que el precio de la tarjeta es abusivo, 3 euros, y por otro lado que no se usen las monedas, que estas familias no pueden usar otra cosa. Y en fin, vamos a ver, no quiero. Por otro lado, el derecho a la vivienda. Yo la sensación que tengo es que hablamos mucho del derecho a la vivienda, pero no se materializa en nada que sea palpable. Yo hoy, leyendo este proyecto de ley, sigo sin tener la idea que estas familias, si son desahuciadas, que en estos momentos están cobrando 78 euros, esta familia en concreto del RGI, o otras que cobran unas 400 y pico, ¿dónde van a ir? ¿Alguien me puede decir si esta ley se aprueba, tendrán casa el mismo día que van a ser desahuciadas? Porque ayer, por ejemplo, teníamos un desahucio en Astraburdúa. Conseguimos antes de ayer, a última hora, suspenderlo. Pero si esa familia es lanzada a la calle, ¿dónde tiene que ir? ¿A una vivienda que le preste a alguien? Estuvimos hablando el viernes con el Ayuntamiento de Erandio. Todavía no nos ha contestado qué salida iba a dar el ayuntamiento. Entonces, yo me quedo un poco con que el tiempo de las palabras ya se ha pasado. Los compromisos tenían que haber venido incluso hace años. Y yo considero que hay que garantizar el derecho a la vivienda como el derecho a la salud, como el derecho a la enseñanza, como el derecho a la sanidad. La vivienda hay que regularla y regularla en función a las leyes de hoy en día. Que no pase como dijo el responsable de vivienda del Ayuntamiento de Bilbao a finales de julio, que como había una ley obsoleta y tal, que iban a vender unas viviendas. Yo me parece que las viviendas jamás se deben vender, se deben gestionar públicamente para que las familias que lo necesiten durante el tiempo que lo necesiten, las tengan. Para mí y para el colectivo al que represento en estos momentos, las viviendas de protección oficial interpretamos que es un malgasto del dinero público. El dinero público no debe ir a una familia indefinidamente, debe estar en disposición de esa familia durante el tiempo que lo necesite, pero para ello tiene que estar regulado con claridad y opción a exigir, si en algún momento no se le respeta, un derecho a poderlo exigir legalmente, no el ambiguismo o esa forma de redactar que se completará en un posterior reglamento o en una posterior normativa que nos deja un poco todo en el aire y el tema de la vivienda ha costado vidas. Es que ricasco. Muchas gracias. Tiene la palabra la representante del grupo EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia. Es que recasco, bueno, muy brevemente, entiendo que al igual que los que os han precedido, las que os han precedido en este caso en el turno de intervención, que eran las de EGK, abogáis por el alquiler, porque no se construya más y porque se saquen las viviendas vacías, ante lo que una afirmación tuya, Roberto, me ha dejado sorprendida, porque hay un artículo de la ley que habla de preferentemente destinado al alquiler, que preferentemente... No es decir nada. Y habéis considerado el párrafo impecable. Ah, vale. Es decir, es una forma de decir todo y no decimos nada, lo que creo que se pretendía decir. Ya ya me contestaréis luego. Quiero pensar que estáis proponiendo entonces que no debería de ser preferentemente, sino que debería de ser exclusivamente. Eso es. Vale. Esa es la única. No he llegado a la ironía, debe de ser esta hora de la tarde. Es que recasco. El Grupo de Populares Vascos tiene la palabra doña Nerea Llanos. Sí, yo como he comentado ya en todos los colectivos que han venido participando, creo que, como también se ha dicho aquí, la misión de estas comparecencias es escuchar precisamente las aportaciones de los intervinientes. En ese sentido, yo agradecer las aportaciones y la documentación que nos han facilitado
y las analizaremos para, en su caso, cuando debatamos entre los grupos la ley y hagamos las enmiendas, poderlas, en su caso, tener en cuenta. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Socialistas Vascos, Bixen Itxaso. Gracias, presidenta. Muchas gracias por las explicaciones que nos han dado y también agradecerles el compromiso que mantienen con este asunto desde tiempo atrás. Y es verdad que aquí los grupos pues estamos más para escuchar a los comparecientes y las opiniones que traen sobre el objeto de esta reunión. Lo que pasa es que me ha parecido entender que se preguntaba alguno de los intervinientes, porque he cogido el nombre de Roberto y Alfredo, pero... Imanol, vale. Imanol, me ha parecido que hacía una pregunta relativamente a por qué se traía esto aquí. Y entonces, como grupo proponente, pues me veo un poco la necesidad de explicarlo, porque si realmente hay interés en saberlo, pues creo que es un momento de explicarlo. Aunque, como ha quedado dicho, normalmente el papel nuestro es más el de escuchar, pero esa información voy a intentar hacerla lo más sucinta posible. Verá, el Grupo Socialista, que gobernó la legislatura pasada, entre sus actividades llevó a cabo la preparación de un proyecto de ley de vivienda. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque en nuestro acervo competencial está la vivienda como competencia del autogobierno de la comunidad autónoma y no teníamos ley de vivienda. No quiere decir que no haya regulación, hay una regulación amplia, pero es muy dispersa. Cuando ocurre esto, cuando existe mucha normativa, surge la necesidad de refundir todo eso y de crear, digamos, un texto unificado que aglutine toda la normativa dispersa, porque es de más difícil análisis, estudio y aplicación muchas veces. Y por lo tanto habíamos llegado a la situación en que Euskadi era la única comunidad autónoma que no tenía ley de vivienda. Por lo tanto, parece que se hacía necesario tener una ley de vivienda sectorial que regulara esta materia. A todo esto se ha sumado el hecho por el que ustedes están activados, y es el drama que hemos vivido en vivo y en directo en los últimos años, del desalojo de las personas, de los desahucios, de los atropellos, en definitiva, que se han dado. Muchos tienen que ver con cuestiones hipotecarias. Por eso también quiero hacerle mención al hecho de que el límite o los límites, los confines de lo que una ley de vivienda puede contener no permiten incluir a veces cuestiones que, siendo relacionadas directamente con el tema de la vivienda, como son las hipotecas, pero que tienen una regulación sectorial específica, porque usted se ha referido a la ILP, y la ILP entiendo que tenía más un sustrato efectivamente hipotecario de obligaciones y derechos que tienen los contratantes, y sobre todo por los muchos abusos que ha habido, entiendo que había más de ese tenor. Entonces, a todo esto, efectivamente, ha surgido, porque también lo ha planteado en términos de duda, y yo quiero por lo menos ver si la puedo resolver, efectivamente ese proyecto de ley, como la legislatura acabó anticipadamente, ya no conoció la luz, no se tramitó más adelante, y no obstante había un trabajo realizado con unos antecedentes en el que habían participado también algunas entidades civiles en su confección, en su preparación, o por lo menos en su opinión. Y a todo esto surge efectivamente la normativa, el decreto 6.000/2013 de Andalucía, que es un revulsivo muy importante en la normativa en vigor, por cuanto que hace suyo en esas determinaciones lo que es la función social, el derecho subjetivo y una serie de conceptos que grupos como el suyo vienen reivindicando, pero que efectivamente no tenían un tratamiento, digamos, preciso y concreto. Entonces, a ese proyecto que no llegó a ser tal, se rescata, con algunas críticas por otra parte, pero es un trabajo realizado, un trabajo que no parece adecuado que se disipe, sino que se aprovecha y se le incorporan todas aquellas cuestiones que desde Andalucía han supuesto punta de lanza de todas estas regulaciones, y se incorporan a una proposición de ley. Entonces, proposición de ley es lo que presenta un grupo de oposición. Tiene una tramitación distinta al proyecto de ley, que lo prepara el Gobierno y tiene que ir acompañado de una serie de documentos. Son trámites muy farragosos, y desde ese punto de vista la proposición es relativamente más cómoda, porque el grupo proponente solo tiene que hacer un texto articulado, proponerlo, y si consigue mayorías para que sea tomado en consideración, eso es en lo que estamos ahora, seguirá su tramitación, y
alguna ley de vivienda saldrá, pero en función de mayorías y minorías veremos cuál es la ley. Lo que los proponentes auspiciábamos es una ley que tiene un marcado espíritu social, porque creemos que la vivienda efectivamente es un derecho y tiene que cumplir una función social, porque la experiencia de estos años nos ha permitido también atesorar algún conocimiento sobre cuáles han sido, digamos, los déficits que la sociedad ha presentado en esta cuestión, porque no ha dado buena respuesta a este asunto, y cuando ha dado respuesta no ha sido una respuesta eficaz, porque hemos visto que luego muchas personas se encuentran desprotegidas en el sentido de que pueden ser lanzadas por una situación que ha devenido en crítica y además sin comerlo ni beberlo muchas de las veces, porque esto de la crisis también pues es otra gracia que tenemos añadir. Y este es un poco, digamos, de forma telegráfica el motivo por qué hemos hecho, digamos, esta propuesta. Lo que pasa es que efectivamente en el lenguaje político, en el lenguaje coloquial, siempre se pueden atribuir intenciones espurias, en fin, se puede oír de todo, ¿no? Pues que si, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Pero ahora lo que queremos es tal. Bueno, en fin, más allá de los chascarrillos, de los dimes y diretes, un parlamento está para legislar, fundamentalmente su misión. Aquí se hacen también otras cosas, pero legislar. Y entonces sobre este tema hay un déficit y hay que legislar. Es por eso que nosotros nos hemos puesto en esta faena tratando de llevar adelante la elaboración normativa y legislativa de una ley de vivienda, que esperamos y deseamos que logre el fin perseguido, que es un fin eminentemente social, que sea una ley que efectivamente proteja ese derecho, que lo garantice, que lo tutele, que no sea un derecho meramente formal, de esos que aparecen, digamos, en todos los documentos, pero que luego no se concretan, y que sea efectivamente un instrumento legal, no puede ser de otra manera, que permita, vamos a verlo, que toda esta problemática pueda ir solventándose. Por supuesto, las leyes no consiguen remediar todos los males que en el mundo hay, esto es verdad, ni resolverá toda la problemática, ni está pensada para esa familia que usted ha puesto como ejemplo, está pensada para la sociedad y para la problemática que de forma general la sociedad está presentando. Esperemos que la ley futura, que no será exactamente en los términos que ahora está, porque sufrirá modificaciones, esto es lógico, en el debate y las enmiendas y todo esto, pero que esperemos que logre por lo menos esa finalidad perseguida, y esperemos que en buena parte, si no en toda, concuerde con sus aspiraciones, sus reivindicaciones y sus propósitos. Nada más y muchas gracias. Gracias. Por parte del Grupo Nacionalistas Vascos tiene la palabra don Félix Urkola. Bueno, tampoco habrá ninguna pregunta por parte mía, únicamente aprovechar para agradecerles las explicaciones que han dado y el esfuerzo que han realizado para hacernos llegar el punto de vista que tienen sobre la problemática en general y sobre la ley en particular. Tiene la palabra para contestar las preguntas de nuevo los comparecientes. Bien, es que recaso. Pediros disculpas por la redacción que quizá pues a la hora de redactar, cuando nosotros interpretábamos que podía entenderse que iba con segundas, no iba. Yo de todas formas sí he hecho una frase que creo que es bastante clara. Tras la lectura me resuena mucho el podrán y apenas el se deberá. De alguna forma yo sí he ido quizá más al claro, pero en el ejemplo. Yo es lo que de alguna forma yo lo que estoy viendo con los casos cada día que voy a una institución es que, como bien ha dicho del compañero socialista, no se puede estar a todo, pero lo que sí espero es que esa ley tenga una salida. Por ejemplo, para esta otra mujer, os voy a poner a hablar ahora de quien ha padecido violencia de género, lleva 2 años sola, encerrada en una habitación, porque teme que quien la ha agredido puede volver en cualquier momento, porque como copropietario de la vivienda tiene llave. Entonces yo mañana le voy a intentar, aunque no sea muy legal, dar una salida para que intente. Porque, por ejemplo, en las reuniones con la psicóloga el otro día no habla de una casa, habla de una cárcel.
Y yo me pregunto, cuando yo la acompañé el otro día también al tema del malos tratos del ayuntamiento, como su ex había sido sancionado por 4 meses, parece ser que ya tienes derecho a seguir manteniendo llave y demás. Entonces, yo personalmente, comentándolo con la Comisión de Jurídica de la plataforma, vamos a darle una salida porque creemos que tenemos. Y de alguna forma, yo lo que espero es que las instituciones sean un poquito más abiertas. Si, por ejemplo, una familia, por las ofertas que había en la época de las vacas gordas, compran 2 viviendas, tienen que vender la segunda para poder pagar la primera, la habitual, y resulta que tiene una plusvalía, resulta que por el hecho de tener una plusvalía le cobran y le descuentan en Lanbide una ayuda, cuando esa plusvalía ha sido al 100% y comprobable en el banco, de que ha ido para poder pagar y poder mantener la vivienda principal y única que les queda. Yo ahí no creo que haya ningún doble intención, ni mala fe, ni nada. Y legalmente no veo ninguna opción a que esa familia se le pueda tener en cuenta que esa plusvalía ha ido a mantener esa primera vivienda para no ser desahuciada. Por poner un ejemplo claro. Y podría, lo mismo ya digo, no entiendo que una criatura con 13 años, con 303,50 céntimos mensuales, tenga que pagar medicamentos. No lo entiendo. Y eso las leyes, sean aquí, sean en el Parlamento de Madrid, sea en el Parlamento Europeo, debe regularse y mirarse por la ciudadanía. Eskerrik asko. ¿Alguna pregunta por parte de H. Bildu, el PP, por parte del Partido Socialista? Sí, quería añadir una cosa que no sé si le va a convencer o no, pero efectivamente ha sido también una opinión que se ha vertido esta tarde aquí con otras comparecencias con el se podrá. Claro, eso quizás pueda dar la impresión de que le da a esta proposición de ley un aire de tibieza. Nada más lejos, porque tiene un marcado carácter intervencionista y algunos piensan que excesivamente. O sea que lo que ocurre es que como se trata también de una ley que vincula a otras instituciones, como diputaciones y ayuntamientos, tienen esas instituciones su propio ámbito competencial y por lo tanto hay que hilar muy fino a la hora de la técnica legislativa, porque un error o una mala, digamos, redacción automáticamente plantea la posibilidad de un recurso por invasión competencial. Entonces, quiero decir que algunas de estas definiciones son basadas simplemente en la prudencia y en la técnica legislativa, pero que el espíritu de la ley, le aseguro, Imanol, Alfredo y Roberto, viéndola en su conjunto, creemos que bastante intervencionista y así ha sido criticada por algunos sectores. Pero no puede ser de otra manera si se quiere garantizar esos derechos y se quiere aplicar la función social. Pero entiendo que eso que puede crear la idea de que la ley es muy tibia con este tipo de remisiones, se podrá o tal, no tiene otra finalidad que la prudencia en la técnica legislativa, porque si se hace, por ejemplo, a la hora de imponer al ayuntamiento una determinada obligación invadiendo su competencia, podría entonces venir aquí la Asociación de Municipios y decir, oiga, el Gobierno o el Parlamento está legislando sobre cosas que no le corresponden. Quiero decirlo que eso también tiene a veces ese tipo de explicaciones. Nada más y muchas gracias. Parte del Grupo Nacionalistas Vascos, nada más. Yo, para terminar, te agradezco la explicación, pero también espero que entendáis cómo yo, por ejemplo, si ha necesitado esa familia o otras, porque estoy matizando en esta porque me está preocupando, porque ha recibido una carta certificada esta mediodía, no la he podido atender y sé que se está agobiando. Entonces, quiero irme a atenderla lo antes posible. Pero cuando yo acudo, el simplemente hecho del otro día de la tarjeta Bari para pedir el descuento de Bilbobús, va y no tiene derecho. Cuando va sola una familia, resulta que la acompaño y yo no sé lo que hice, pero lo único que pedí es en la ventanilla de información qué se necesita para tener acceso a un descuento en la tarjeta del transporte de Bilbobús y me da una serie de puntos que cubre todos.
sale lo más de alegre, pero lo primero que me dice, y Manol, ¿y a mí por qué el otro día me dijeron que no tenía derecho? ¿Me entendéis? Yo estoy con los problemas cada día y me da la sensación, interpreto que es la ley, que es, y la persona lo aplica al pie de la letra y es lo que impide. Por eso, al referirme a la ley, quisiera que, aunque entiendo lo que se ha expuesto, pero también quiero que se vea por dónde yo, en este momento, como representante de familias con problemas, me tenga que poner en un lado de que veo o quisiera que fuese más concreta y más del lado de la ciudadanía, aunque sé que no se pueden competir ni se debe, no se pueden, no es que no se deban, sino no se pueden invadir competencias de otras instituciones. Es que ricasco. Pues terminamos, concluimos. Muchas gracias a los comparecientes por todas vuestras explicaciones y las tendremos en cuenta en los distintos grupos políticos. Como último punto del orden del día, ¿hay ruegos y preguntas? Pues damos por finalizada la comparecencia.